Talentos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy les hablamos directamente desde el IoT Fab Lab en Guadalajara, Jalisco. Y voy a ser un poquito rápido con el tema de los objetivos. La idea del taller es mostrarles como una secuencia de pasos para poder formar un nuevo producto de hardware electrónico y convertirlo en un producto que puedan fabricar y posteriormente venderlo, ¿no? Aprenderemos sobre 6 puntos distintos. Primero, cómo investigar y definir adecuadamente tu producto cuando se trata de un producto mercado. Después aprenderemos cómo comprender el panorama general de nuestra solución, dónde estamos parados, qué costos están involucrados y qué obstáculos se avecinan con ustedes en su trayectoria. Además de eso, veremos alternativas tecnológicas para IoT, que supongo que como estamos en Navo Challenge, ya saben y ya buscaron acerca de IoT agro y IoT industrial, que son un hit y son o pueden ser una parte de la solución que ustedes estén integrando. También veremos las herramientas que tenemos dentro del laboratorio, cómo el prototipado rápido les puede ayudar. Si están en Guadalajara, están bienvenidos a venir a visitarnos, a ver qué podemos hacer juntos y aprovechar el espacio al máximo, ¿no? Además de eso, por último pasaremos por 2 puntos muy importantes, que es los pasos para diseño y para diseñar una carcasa y cómo hacer un prototipo que se convierta en un producto, ¿no? Entonces empecemos un poquito acerca de cómo vamos a hacer el espacio para investigar y desarrollar, ¿no? Por lo general, los hackatones se definen como una, un espacio acelerado de desarrollo de producto que lo que hace es generar soluciones rápidas, ¿no? Y desde mi punto de vista, voy a cubrir el primer paso, que es probablemente uno de los más importantes que ustedes ya hicieron, y se trata de validar. Muchos hackatones hemos visto que siempre las personas ponen una idea y siempre es muy interesante lo que proponen, pero no se han dedicado a validar el producto. Y sabemos que el viaje, no solamente ahorita, sino imagínense que ganen, a partir de ese punto el viaje va a ser aún más largo porque tendrán que validar el producto, además de definir costos hacia el mercado, ¿no? Si queremos implementar una tecnología nueva que no existe, que no hay nadie que la pueda ver, pues tenemos un problema porque entonces tenemos que invertir una gran cantidad de dinero en primera instancia para poder tener este desarrollo tecnológico y después explotarlo. Y ahí es donde muchos fracasamos, ¿no? Y me incluyo justamente en eso. Si me han visto en otras participaciones, se acordarán que no confío mucho ni confío demasiado en mi propia autoestima, porque sé que tiene un bias, ¿no? Tampoco confío en la opinión de mis papás, ni en la opinión de mis colegas, sino en una opinión que no tenga ninguna perspectiva antes de ver el producto, ¿no? Siempre podemos tener como mucho feedback y hoy en día lo que van a ver en sus casas va a ser feedback, ¿no? Poder voltear alrededor de su casa y decir, oye, ¿sabes qué? Mamá, ¿qué te parece esta idea? O papá, ¿qué te parece esta idea? Y justamente lo que quiero aquí explotar es salgan de su zona de confort, salgan de esa zona en la cual pueden preguntarle a un montón de mentores, pueden preguntarle a un montón de aliados, ¿cómo estamos desarrollando este producto? ¿Cuál es el dolor? ¿Por qué vienes a hacer un hackathon hasta Guadalajara para que desarrollemos esto, no? Muchos de esos puntos ya están definidos en la convocatoria. Échenle un vistazo, es muy importante. Y pues bueno, como toda gran idea, tenemos que también pensar que debe haber un mercado para ella. No queremos ser el primero, pero tampoco queremos ser el último. Entonces tenemos que buscar la solución correcta para que de esa manera explotemos un nicho de mercado donde podamos explotar las ventajas que otros todavía no tienen explotadas, ¿no? Y pues bueno, empecemos un poquito con lo que se trata la definición de nuestra investigación. Entonces, primero que nada, el primer paso para desarrollar un nuevo producto es definir los detalles del producto en función a la investigación de mercado que hayan hecho. Suena muy redundante, pero básicamente es que hayan todo lo que investigaron el domingo y hasta el día de hoy, hasta nuestra plática, ustedes identifiquen con datos duros que le demuestren al comprador de la solución, que serán sus mentores y será el juzgado, cómo ustedes están resolviendo el problema con números. No tanto cómo están teniendo la solución específica de cómo este componente electrónico funciona, sino de que qué información recibe ese componente electrónico, por qué es importante y dónde lo implementamos. Ahí es una parte de la investigación que siempre se nos olvida. Estamos enfocados mucho en qué
es lo que hace tantos dispositivos que después no nos damos cuenta de por qué lo estamos ocupando, ¿no? Y justamente ahí me lleva a la parte de definir el proyecto, que la parte más importante a veces se nos escapa. Tenemos que en la investigación de competencias que ustedes ya hicieron, se dieron cuenta que hay un montón de soluciones en el mercado. Y me refiero a, hay unos que hacen Smart Agro, hay otros que hacen sensorización a través de raíces, hay otros que analizan data de satélites, hay otros que analizan la tierra. Entonces, ustedes tienen que definir perfectamente bien cuál es la opción de la competencia, en qué están fallando, y es justamente lo que les comentaba hace un momento. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado que no está abasteciendo esta solución? Que no existe manera de que revolucione. ¿O dónde está el cuello de botella? ¿Por qué están haciendo esto? Nosotros tenemos que capitalizar específicamente en un hackathon 3 cosas importantes. Encontrar puntos débiles que podamos explotar desde una solución tecnológica, y eso a veces habla sobre que hay personas que ya se aventaron y ya construyeron un montón de cosas, soluciones que ustedes pueden adaptar e identificar fácilmente para poder modificarlas, adecuarlas a la solución del ecosistema local y de esa manera vencer en el mercado. Además de eso, les tengo otra estrategia más, que es acerca de feedback. Y es de nuevo, volvemos a empezar al punto que teníamos antes. Mucho de nuestra investigación se trata sobre qué es lo que el feedback nos va a dar información. El feedback es cuando tú vas con una persona y le preguntas acerca de, oye, ¿qué te parece esto? ¿Es bonito? ¿No es bonito? ¿Funciona? ¿No funciona? Generalmente se lo hacemos a un círculo cerrado de personas que no son expertos, definitivamente. Son allegados a nosotros, pero que no tienen nada de referencia hacia lo que hacemos profesionalmente o el problema que queremos solucionar profesionalmente. Es el equivalente de cuando tienes o te sientes mal, vayas con un doctor y después, como ya el doctor te queda muy lejos, tú regreses ahora a tu casa y le digas a tu tía o a tu primo, que no es doctor, que es un ingeniero, sobre que te duele la panza. El ingeniero va a pensar en tal vez te cayó algo mal, no sobre la gastroenteritis que tenías. Entonces, ahí justamente es tener la solución perfectamente bien adecuada en el ecosistema donde queremos que funcione y a través de eso conseguir los partners junto con los aliados que hoy en día están en el mercado para que ustedes puedan acceder a ese feedback tan importante. Si tuvieran miedo, me van a robar la idea y es que me van a decir que se les ocurrió a ellos y estoy en un hackathon y todo es una competencia, les tengo una mala noticia. Hoy en día, lo que tengamos en un hackathon fácilmente puede ser protegido. Hay un tipo de protección de patentes que se llama protección provisional. Ustedes lo pueden sacar si lo desean, pero no es mi recomendación. Mi recomendación es que ustedes siempre lo saquen, siempre puedan buscar feedback lo más rápido posible, pivotear y poder llegar ahora sí a un concepto que les ayude a definir su problema, ¿no? Y les dejo con la máxima de esta estrategia. Sin feedback no puedes avanzar más allá de tu perspectiva. Pocas palabras, si no pides ayuda y no pides que otros te abran los ojos de cómo ven el problema, tú no puedes avanzar más allá de lo que solamente tú estás mirando. Por último, les quiero pasar el POC. El POC es una prueba de concepto, proof of concept. Está construido básicamente como un prototipo, pero es muy refinado. Es una manera o es una herramienta súper útil para poder demostrar que tu producto físico, electrónico, desarrollado e implementado está ofreciendo una solución real. Es lo que muchos de los jueces van a estar buscando, una prueba de concepto, que tu concepto contenga suficiente desarrollo para poder tener de alguna manera bases para poder brincar ahora sí a una inversión, ir con inversiones semilla y empezar a ejecutar tu proyecto a un alcance mucho mayor. Pero en 72 horas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siempre me preguntan lo mismo y siempre la misma respuesta. Hay algo que se llama mínimo producto viable. Y justamente aquí en el mínimo producto viable, la parte más importante, el core de todo esto, es el BML. El BML es Build, Measure, Learn. Construye un prototipo, tal vez no es bonito, tal vez ni siquiera cumple con todas las expectativas visuales, pero funciona, tiene las funciones core. Es una caja de cartón, es un
topper de jamón, de food, con un sensor adentro que tiene una caja y tiene una marca, pero me da la recepción de información que necesito. Con eso es un mínimo producto viable. No tiene que ser bonito, tiene que funcionar. Tiene que darte suficiente información que lo que construye lo puedas medir, saber en qué te equivocaste, aprender sobre eso y volver a medir. Esto básicamente es, seguramente lo conocen algunos como Google Sprint, básicamente viene del ecosistema de Lean y viene de la idea de que un prototipo empieza a trabajarse desde el día 1 y de esa manera podemos encontrar diferentes fases, ¿no? ¿Qué es lo que les recomiendo yo? Vengan al laboratorio, encuentren feedback rápidamente con las tarjetas de desarrollo que tenemos en el espacio. Tenemos tarjetas que van desde la parte educacional, como es Arduino, como es la parte también ya profesional, que serían las tarjetas de ST Micro que tenemos por acá. Y la máxima de esta estrategia es construye, mide, aprende. Además de eso, me gustaría pasar rápidamente, porque tenemos un poquito de tiempo, sobre 3 cosas importantes que siempre se les olvidan, ¿no? Primero que nada, definir un producto. El definir un producto tiene que ser, o por lo general se les olvida cómo funciona. Así es que aquí les van las preguntas que les van a hacer los usuarios, que les van a hacer los jueces. ¿Quién lo va a usar? ¿Cómo funciona? ¿Quién es la persona que va a tomar el comando de este objeto, de esta solución? ¿Es un ejecutivo? ¿Es alguien en campo? ¿Es la persona que riega las plantas todos los días? ¿Quién es el usuario? ¿Por qué vale la pena que tu usuario te haga caso? ¿Dónde lo vas a usar? ¿En qué ecosistema va a estar viviendo? ¿Solamente va a estar en Jalisco? ¿Acaso no has pensado fuera del ecosistema? Tienes que pensar que también hay lugares más grandes que Jalisco para poder hacer esta solución, pero quedarte con la noción de que tu espacio geofísico va a ser justamente Guadalajara, ¿no? Bueno, Jalisco. Y por último, la parte más importante es ¿por qué lo usará? ¿Qué beneficio le va a dar este objeto, este desarrollo a esa persona final? ¿Cuáles son los beneficios reales? ¿Dónde está el punto de ganancia de la persona? ¿Le ahorra tiempo? ¿Le ahorra dinero? ¿Mejora la productividad? ¿Dónde está ese punto que la gente quiere ver, que la gente quiere recuperar y tener en su casa, ¿no? Y por último, la lista de características. Esta siempre es muy importante y se basa en 3 cosas, básicamente. ¿Quién es nuestro objetivo? ¿Cómo va a llegar este producto a nuestro objetivo, a nuestro mercado objetivo? ¿Qué tema técnico tenemos que conllevar? Por ejemplo, hacer una PCB o hacer un firmware especial o ver la manera de que podamos conseguir algún sensor. Y por último, si vamos a necesitar una aplicación móvil. Hoy en día todo lo quieren resolver con una aplicación, aunque a veces necesitas pensar el mundo, ¿no? Seguimos siendo analógicos en el mundo de los átomos y en el mundo de lo digital siempre es todo programación y firmware. Tienes que pensar en cómo vas a romper ese puente para que realmente tengas la posibilidad de tener esa información de regreso y la puedas aplicar, ¿no? Convertirse en Big Data y ya, pues todo lo que se imaginan acerca de datos, ¿no? Por último, siempre es posible la diferencia entre siempre intenten diferenciar entre lo que hace su producto bien o la idea, qué es lo que lo hace original y la competencia que tienen todos los demás. Porque a veces, ya que estén en una etapa más avanzada, lo que va a pasar es que muchas personas van a querer competir con su idea. En la primera versión nadie sabe lo que está haciendo, pero en las versiones posteriores, cuando ya vean que hay una atracción, cuando hay un público atrás de él que está intentando conseguir esta solución, como es en este momento el Labo Challenge, lo que pasa es que tenemos que diferenciarnos, tenemos que decir por qué somos distintos, tenemos que decir por qué nuestra solución es la mejor. Y es ahí donde tienen que ser muy, 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 muy congruentes. Me queda 1 minuto y medio y les quiero dejar solamente un consejo. No pierdan el enfoque. Sé que ahorita todos están pensando, oye, es que necesito trabajar en mi prototipo y es una programación muy complicada. Los jueces quieren ver no solamente que hay una programación, no solamente que hay un prototipo o hay una prueba de concepto, hay un mínimo producto viable, sino que realmente te estás dando cuenta de lo que estás impactando alrededor de ti. Cómo esta solución está generando un impacto
positivo en solucionar el problema. Tienen stakeholders muy importantes que sería muy complicado de poder llegar a ellos si no fuera porque tienen el hackathon justamente con ustedes, ¿no? La mayoría de los emprendedores, por lo general, se sumergen de lleno en todos los detalles del desarrollo para terminar su proyecto. Al final, ven cómo comercializarlo. Y es muy tarde cuando toman esta decisión. Piensan que han desarrollado toda la solución y que tienen todo bien hecho, y de repente llega el momento en que, ok, ya funciona el producto, y volteas y no hay nadie que te lo compre, porque hiciste un producto que es para ti, solamente te sirve a ti. Es un gran error, no lo hagan. Intenten evitarlo teniendo, de nuevo, feedback, teniendo el BML, construyan, midan y aprendan, y no sobreingenieren. En este momento lo único que quieren es que sean lo más rápido posibles. Sin más, yo los dejo con Ignacio Marrón. Él es nuestro encargado de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones. Les recuerdo que yo soy José Luis Andrade, soy el diseñador industrial del IoT Lab, y los veo pronto. Bien, muchas gracias, José Luis. Hola a todos, talentos. Espero estén muy bien. Muchas gracias por conectarse el día de hoy aquí con nosotros. Como pueden ver, estoy aquí en nuestro laboratorio IoT Fab Lab, aquí en Connectory, que está ahora a mis espaldas, y me toca hablar de un tema sobre electrónica. Mi nombre es Ignacio Marrón, soy ingeniero en comunicaciones y electrónica, y soy el encargado de habilitar soluciones en este sector dentro del equipo que genera tecnología aquí en el IoT Fab Lab. Normalmente, cuando deseamos implementar tecnología para solucionar algún problema, siempre vienen muchas preguntas hacia nosotros, ¿no? ¿Cómo lo vamos a conectar? ¿Qué vamos a sensorizar? ¿Qué tarjeta vamos a utilizar? ¿Qué microcontrolador vamos a hacer uso para poder implementar nuestra solución? Y estas dudas, al tener actualmente una gran cantidad de plataformas para desarrollo, se vuelve en un problema bastante importante para muchos de los desarrolladores en hardware, ¿no? Antes de iniciar, me gustaría hacer un poco interactiva esta charla y platicarles o preguntarles más bien, si ustedes tuvieran, imagínense, la posibilidad o la capacidad de poder censar cada estado o cosa que está a su alrededor, es decir, si la puerta de su habitación en este momento está abierta o está cerrada, cuántas personas, por ejemplo, están aquí dentro del espacio del laboratorio, si la luz que están utilizando está encendida. Todas estas cosas, si ustedes pudieran tener la capacidad de analizarlas y encontrar en su alrededor y alguna forma de poder generar o tomar decisiones a partir de ellas, ¿ustedes qué problema resolverían? Eso, si nos lo pueden ir dejando en el chat, imagínense algún problema que puedan solucionar a partir de conocer el estado de las cosas, y vamos platicando un poco más. El día de hoy y el objetivo de esta plática es, dentro del ecosistema de Internet de las Cosas, platicarles un poco cómo es la arquitectura en sí. Sabemos que existen diferentes niveles en la arquitectura que parten desde la base. La base serían las things o las cosas, ¿no? ¿Qué es esa cosa tangible que vamos a estar interactuando y que viene a ser normalmente la cara del producto, ¿no? Va a ser un cargador, va a ser un smart plug, va a ser una lámpara. Ahí estaría el primer nivel de la arquitectura IoT, que sería la cosa, ¿no? El hardware que vamos a implementar. Después viene un segundo nivel, en el cual es el nivel de conectividad. ¿Cómo se va a conectar? Y ahí entra un poco la definición de Internet de las Cosas, que son dispositivos que cumplen una función en particular y que ahora actualmente se les implementa un chip para que puedan tener conectividad y comunicarse con otros dispositivos. Eso normalmente lo llamamos Machine to Machine, M2M, lo pueden encontrar en la literatura así, y es una comunicación de máquina a máquina sin la necesidad de que exista una persona por ahí tomando decisiones como tal, ¿no? Entonces, entre las máquinas se comunican, generan datos o valores con los cuales podemos crear valor. Entonces, para que estas things o estos objetos se puedan conectar, necesitan un protocolo de comunicación o de conectividad. Existen actualmente una gran cantidad de formas en la valla que nos podemos ir hacia cómo conectar un dispositivo. Puede ser por Wi-Fi, puede ser por Bluetooth, puede ser por red celular, puede ser por unos nuevos protocolos como LoRa, Sigfox, una gran cantidad de abanico de posibilidades. Y siempre cuando llegan con nosotros, o la duda es, ¿qué protocolo uso, no?
o cuál tú, Nacho, tú prefieres utilizar. La verdad es que no hay uno en particular que sea el mejor. Básicamente, este se debe adaptar a las necesidades de dónde va a estar la solución. Y esto vamos a platicar un poco más adelante. Pero tenemos entonces los objetos, la conectividad, el protocolo en el que se van a comunicar y al final una capa de aplicación o la capa de usuario. Esta capa de aplicación básicamente es tras un análisis de datos, tras la conexión del hardware hacia una plataforma, lo que el usuario ya ve, ya sea en un dispositivo móvil, en una página web, o simplemente dashboards ahí que nos permiten tomar decisiones puntuales para mejorar un proceso. Veo, por ejemplo, David nos dice gasto de energía. Podemos implementar un sensor a lo mejor de temperatura en un edificio que tenga la capacidad de analizar no solo temperatura, sino también luminosidad, humedad, ruido. Y todo esto esté conectado de una manera en que en el análisis de datos podamos determinar incluso cuándo hay personas dentro del edificio, qué cantidad de personas hay, y con ello tomar decisiones en aires acondicionados, iluminación, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que hace que podamos, a partir de los datos, pues generar valor con ellos, ¿no? Bueno, el primer protocolo, vamos a hacer un pequeño análisis de los protocolos de área local. El primero tendríamos, para iniciar un proyecto de desarrollo, por ejemplo, pues nos encontramos con tarjetas como esta, ¿no? Un Arduino muy común en el cual este en particular no tiene una forma de conectividad embebida, o sea, no se comunica como tal, pero sí parte para cumplir la primera función necesaria de un objeto. Si, por ejemplo, quisiéramos controlar o incluso sensar algún dispositivo, aquí podríamos conectar nuestro sensor a este Arduino Uno o un actuador o lo que sea y poder obtener así un sistema que funcione como tal. El siguiente nivel sería que llevar un dispositivo como estos, conectarlos a internet. Para esto existen otra variedad de tarjetas o incluso componentes que puedes agregar o módulos que puedes agregar para conectarlos. Y podríamos irnos al siguiente nivel, que sería ya un CPU, como lo es una Raspberry, con la conectividad Wi-Fi y Bluetooth, ¿no? Acá ya habilitaríamos la conexión y también pues para irnos hacia la fase ya de capa de aplicación o la capa del usuario. ¿Qué también necesitamos siempre en una solución IoT? Una batería o una fuente de alimentación. Y este es crítico en la decisión del protocolo que vamos a utilizar. Por ejemplo, en los primeros dos protocolos que los pongo en un versus, por así decirlo. Wi-Fi y Bluetooth. ¿Cuándo utilizo Wi-Fi y cuándo utilizo Bluetooth? Dentro de las características de Wi-Fi, tenemos que su frecuencia trabaja a los 2.4 GHz, al igual que Bluetooth. Entonces, en ese aspecto, no tenemos como un diferenciador puntual. En el ancho de banda tenemos en Wi-Fi hasta más o menos 1 gigabit por segundo, que es bastante. Y en Bluetooth normalmente alrededor de 24 megabits por segundo, ¿no? Megabytes. Entonces aquí tenemos una diferencia interesante. Tenemos una gran capacidad de ancho de banda con Wi-Fi contra una limitada de cierta manera en Bluetooth. Entonces si quisiéramos hacer trabajos como streaming de video, streaming de audio incluso, paquetes enormes de datos, Wi-Fi sería una opción a tomar en cuenta. La otra es el rango, ¿no? En Wi-Fi podemos llegar a lo mejor hasta los 100 metros contra Bluetooth, que estaría alrededor de los 30 más o menos, 20 en condiciones ideales. Ahí tendríamos otro factor diferenciador, ¿no? Entonces, si yo necesito una gran cantidad de datos y comunicarme con otro dispositivo o tengo un gateway a 50 metros, Wi-Fi sigue siendo la opción. ¿Cuándo se va un diferenciador principal? En el consumo. Y es que Wi-Fi no es un protocolo o una forma de conectividad que sea de bajo consumo energético. En realidad, hagan el ejercicio si han visto por ahí un módem o un dispositivo que sea a baterías, ¿no? Es un consumo muy elevado, por lo cual si ustedes van a implementar una solución en un lugar donde no tengan un acceso a una conexión de electricidad, pues puede ser un factor que Wi-Fi vaya en contra de lo que necesitan, ¿no? Entonces, si ustedes implementan ya baterías como de este tipo, puede ser que Bluetooth pueda cumplir la función en el caso que lo requiera. Ese es un ejemplo de cuándo se elige uno, cuándo se podría llevar a cabo otro. Existen otros protocolos como lo es LoRa. Acá tengo una tarjeta que pueden ver, es una tarjeta con conectividad LoRa y Sigfox. Si se dan cuenta, y esto también es algo que nos diferencia mucho en estos tipos de protocolos, es que acá tenemos pues baterías de las sencillas, ¿no? AA.
Los protocolos de LoRa, tanto de LoRa como Sigfox, que se basan en radiofrecuencia, son de muy, muy bajo consumo, por lo cual pueden durar una gran cantidad de tiempo con baterías y estar transmitiendo sin ningún problema. ¿Cuál es el tema? Que ustedes aquí están limitados en gran medida a la cantidad de datos que pueden mandar. Entonces, podrían conectar un sensor y estar enviando ese dato de temperatura una vez al día, 2 veces al día, y sin ningún problema utilizar un protocolo de este sentido. LoRa y Sigfox son protocolos de área extensa, por lo cual pueden irse hasta 30, 40 kilómetros sin ningún problema. Existen antenas en diferentes espacios en la ciudad donde se detecta el dispositivo, se envía a internet, tienes una plataforma completa, un backend, se llama de Sigfox, por ejemplo, y puedes conectar ahí tu servicio ya sea de AWS o tu propio servidor, ¿no? Y poder obtener esos datos de una manera muy, muy sencilla. De verdad, yo les garantizo que actualmente con las tarjetas de desarrollo que existen, pueden tener una conexión de sus sensores a la nube en alrededor de 5 o 10 minutos. Acá lo verdaderamente importante, y lo mencionaba José Luis al inicio, es identificar ustedes con qué es lo que necesitan medir, y esas son las preguntas que les dejo. Son 3 preguntas diferentes para poder implementar una solución IoT. La primera que se tienen que hacer es ¿qué van a sensorizar? Van a sensorizar la temperatura, la humedad, si una puerta está abierta o cerrada, si el árbol tiene las condiciones de pH, no sé, las condiciones que ustedes quieran sensar, se las tienen que preguntar de manera que ataquen directamente al problema que quieran resolver. Entonces, la primera es, ¿qué voy a sensorizar? La segunda es, ¿cómo lo voy a hacer? Si ustedes ya tienen los parámetros que quieren llevar a cabo, si son temperatura, humedad, luminosidad, pH, lo que fuera, tienen que buscar cómo lo van a sensorizar, identificando en el mercado los diferentes sensores o dispositivos que puedan tener la capacidad de sensorizar ese aspecto que ustedes necesiten. Y la última, pero más importante, es para qué lo vamos a hacer, ¿no? Si ustedes ya tienen estos datos, ¿de qué manera estos datos les sirven a ustedes para poder tomar decisiones importantes y que generen valor al problema que están resolviendo? Entonces, ahí están las 3 preguntas principales. ¿Qué van a sensorizar? ¿Cómo lo van a hacer? Y la más importante, ¿para qué? ¿No? Entonces, este tipo de tarjetas de desarrollo que les mencionaba, estas son, por ejemplo, de STMicro. Tenemos también otra por acá, que este es un XDK de Bosch. Es un dispositivo con gran cantidad de sensores instalados en él, como de luminosidad, temperatura, magnetómetro, giroscopio, y también la posibilidad de conectarse a diferentes protocolos a través de conexiones, ya sea un módulo o conectarse a través de Wi-Fi, a través de Internet. Son dispositivos de alta escalabilidad, es decir, si ustedes buscan irse ya a los siguientes pasos de manufactura, como mencionaba José Luis, y tener ese sueño de implementar un producto en el mercado, plataformas como estas le van a dar la capacidad de poder hacerlo muy, muy escalable, ¿no? Entonces, son plataformas que también nos facilitan mucho el no tener que preocuparnos en gran medida por el hardware en sí, sino simplemente enfocarnos en qué queremos solucionar, cómo conectamos o habilitamos esos sensores con ese microcontrolador, con ese módulo de comunicación y llevarlo ya a una plataforma para el análisis, ¿no? Por último, otra tarjeta que también pueden utilizar es cuando utilizan ya un módulo de comunicación celular. Si se dan cuenta, este es un módulo de comunicación celular y acá podrían colocar un chip de comunicación, ¿no? En ese tipo de tarjetas utilizan una comunicación ya sea KTM1 o Narrowband IoT, que son protocolos dentro del ecosistema, dentro de telefonía celular LTE, en el caso de KTM1, y ustedes pueden estar comunicándose donde haya cobertura celular, van a poder tener implementada una solución del dispositivo. Entonces, ese es el último a elegir en una implementación de su solución, es que ¿dónde va a estar el dispositivo? Va a estar en una zona de Michoacán, donde sí tienes cobertura celular, pero no puedes utilizar Wi-Fi y tampoco Bluetooth. A lo mejor celular es la mejor opción. Si revisas, puedes a lo mejor incluso tener conectividad de Sigfox y ver las ventajas de Sigfox normalmente en la plataforma que tienen y que tú puedes conectarlo todo de una manera muy sencilla. Yo los incentivo a poder buscar un poco más acerca de estos protocolos que les estoy mencionando, ya sea de redes celular que está KTM1 o LTM, Narrowband IoT, Sigfox, LoRa, para el caso de
área extensa, ¿no? Cuando una solución está muy, muy lejos. Cuando es de área local, es Wi-Fi, Bluetooth, incluso Zigbee y LoRa. Entonces, eso los podemos separar así, redes de área local y de área extensa, ¿no? Entonces, más que nada, en el tema de las tarjetas de comunicación que existen, básicamente son tarjetas de desarrollo que, si se dan cuenta, ese es el Arduino que muchos de ustedes deben de conocer. Si se dan cuenta, en este de acá tenemos básicamente la misma distribución, perdón, es así, la misma distribución de pines, es el R3 de Arduino, pero con muchas más capacidades en este de acá y con una mayor escalabilidad. Tenemos un microcontrolador, tenemos comunicación sub 1 GHz, Bluetooth, Wi-Fi, incluso NFC, sensores de magnetómetros, giroscopios, temperatura, humedad, tenemos incluso 2 micrófonos estéreo. Vaya, o sea, una gran cantidad de características dentro de una misma tarjeta que incluso pueden conectarla con el FreeRTOS de Amazon Web Services y poder conectar estos dispositivos de verdad en 5 o 10 minutos, ¿no? Poder conectar todas las lecturas del sensor hacia su cuenta de AWS o cualquier otra plataforma de análisis de datos de Microsoft Azure, Bosch IoT Suite, y la que ustedes deseen implementar. Existen otras que se utilizan más en el área de académica, como ThinkSpeak, Blink, ThinkSpeak va con MATLAB, Blink es una plataforma que puedes encontrar una aplicación y de volada tener ahí tus datos ya en una aplicación móvil sin tener que desarrollar nada de esto. Simplemente hacerlo de una manera muy sencilla y tener ese primer producto mínimo viable muy, muy rápido, ¿no? Y por último, antes de llevarlo, ustedes pues tienen la tarjeta y a lo mejor ya tienen sus sensores conectados, tienen la antena, tienen la batería y funciona, ¿no? Entonces, falta para ello un siguiente paso. Entonces, si tengo todo esto, de esta manera yo no puedo llegar a implementarla así, ¿no? Las condiciones del clima o donde vaya a estar, pues puede ser bastante complicado, ¿no? Entonces, de ahí es donde ya entran, pues, formas de prototipado, donde entra una impresión 3D, donde podemos encapsular todos los componentes electrónicos dentro de la tarjeta, de una solución, y llevarla a un enclosure donde ya sigue siendo un prototipo, pero hacemos que se parezca a un producto, ¿no? Entonces, esto es un poco de lo que apoyamos aquí en el laboratorio, que ustedes lleguen con la idea de lo que quieren hacer, nosotros les damos las bases o las ideas técnicas de qué protocolo me debo ir, qué tarjeta debo utilizar, qué sensor es el que yo necesito, darles esa parte o habilitarlos en ese sentido y que encuentren con nosotros el acompañamiento no solo de nosotros, sino también de nuestros aliados de STMicro, de Bosch, de cada uno de los partnerships que hemos desarrollado para ustedes y puedan estar en contacto directo con ellos para que su tarjeta, bueno, su solución más bien, no se vea frustrada en el desarrollo, ¿no? Entonces, de ahí cuando ya tenemos una solución que funciona, no la podemos dejar en el proto, tenemos que encapsularla y llevarla a las condiciones donde de verdad la vamos a poner a prueba. Entonces, para esto, el crack en todo este sentido es José Manuel Sánchez, para la parte de carcasas, diseño 3D, y los dejo con ellos. Muchas gracias. Hola, hola talentos, espero que estén muy bien y que se le estén pasando padre en esta presentación. Me voy a encargar un poquito de mostrarles el proceso de diseño, el proceso de creación de un hardware, que es lo que nosotros hacemos dentro del laboratorio y que son las bases para la construcción de un prototipo. Entonces, para empezar vamos a definir un prototipo. Nosotros definimos un prototipo en 3 fases. La fase 1 es un prototipo de baja fidelidad. La fase 2 es un prototipo de media y la fase 3 es un prototipo de alta fidelidad. Vamos a descomponer un poquito los conceptos y tener las características de qué incluye un prototipo de baja calidad, uno de media y uno de alta, y cómo podemos lograrlo o alcanzarlo. Les voy a dar algunos tips y algunos trucos. Los prototipos de baja calidad, por ejemplo, lo más sencillo es una hoja y un lápiz. Con una hoja y un lápiz hagamos un prototipo que es un sketch en 2 dimensiones que permita ver a los usuarios o a quien vamos a llevar la propuesta cómo se va a ver. Realmente no necesitamos prototipar un hardware de inicio para poder salir a preguntar cómo se va a ver o cómo lo ve o cómo piensa que va a funcionar o qué le quitaría, qué le pondría. Con un sketch basta. Es en un prototipo de baja fidelidad. Si pasamos a un prototipo de media,
ya podemos empezar a pensar en componentes electrónicos, ponerle características, ponerle conexiones, ponerle una carcasa, y esa carcasa no necesariamente necesita ser un desarrollo en 3D, un desarrollo digital que nosotros tengamos que crear y después mandar a imprimir, procesar y hacer todo. No, puede ser un topper que tengan en su casa, puede ser una cubeta, puede ser una caja de cartón, una caja reutilizada, puede ser lo que sea. Dentro del laboratorio animamos mucho a las personas que hagan eso, pero que no se tarden en ese proceso, porque el objetivo es llevar un prototipo de alta fidelidad a las personas para que lo prueben en el mundo real, que eso es lo que nos urge. Entonces, el prototipo de alta fidelidad sería una impresión 3D con un acabado fino o con un post-proceso, un encapsulado, una miniaturización, etcétera. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta con base en el tiempo? En el prototipo de baja fidelidad nos podemos tardar un día, ¿no? Y un día estamos hablando de que es un montón de tiempo para solamente una idea. Podemos hacer 5 ideas y salir a probar las 5 ideas, y esas 5 ideas nos den la pauta para poder concretar una sola idea. Y sobre esa idea pasar al prototipo de media fidelidad. En el prototipo de media fidelidad nos podemos tardar 2 días, 3 días, 4 días, 2 semanas, pero no puede pasar de un mes. ¿Por qué? Porque si pasamos de un mes nos estamos tardando demasiado. Y probablemente muchos de ustedes tienen conocimientos amplios en electrónica o en mecánica o en diseño, pero probablemente otros no. Entonces, el tope de un mes para nosotros es algo a lo que empujamos mucho a quien viene a crear o a co-crear con nosotros dentro del laboratorio, porque es algo que los acelera y que acelera mucho el proceso de creación, y regresan rápidamente a probar y a seguir construyendo, que es algo de lo que hablaba José Luis al principio. El prototipo de alta fidelidad ya puede durar meses, su costo puede ser elevadísimo, y un prototipo de alta fidelidad debe de ser, o bueno, no es su deber ser, pero nosotros empujamos mucho a eso, que se haga después de haber pasado por la etapa 1 y 2 de prototipado. Porque la etapa 3, llegar a una etapa 3 directamente es algo muy complejo, es algo muy caro y es algo muy tardado solo para salir a probar una idea, ¿sale? ¿Qué recursos podemos tener para etapa 1, 2 y 3? Etapa 1 básica, 2 intermedia y 3 avanzada. En recursos de la etapa 1, lápiz y papel. Todo lo tenemos en nuestra casa, lo podemos crear, podemos, si alguien sabe hacer figuras de papel, puede hacerse una carcasa de papel, puede hacer cosas con papel de colores, puede hacer muchas cosas simulando que es un prototipo. Si pasamos una etapa 2, ya podemos pensar en elementos como Tinkercad, podemos pensar en elementos como... Tinkercad es lo mejor, pero podemos también pensar en un SketchUp o algún medio digital que nos permita prototipar en 3D nuestra idea y también la podamos mostrar al público. Y ya para una etapa de producción, y más de producción de carcasas, de producción de ingeniería, en la que vamos a encapsular a nuestro prototipo, les recomiendo mucho Rhino para superficies avanzadas, Fusion 360 con todos sus componentes avanzados, SolidWorks, CATIA, etcétera, ¿no? Depende de la necesidad de su producto, pero realmente todas se parecen y todas nos pueden dar, sabiéndolos usar, nos pueden dar las capacidades que nosotros busquemos, porque son software muy robustos para prototipar. De ahí pasemos a los procesos. Hay procesos de prototipado. Voy a darles un tour por el laboratorio. Estamos dentro del laboratorio de prototipos y esta es nuestra primera área. Voy a girar la cámara. Bueno, mejor conmigo enfrente. Bueno, esto que tienen aquí es una impresora 3D y la que está abajo también. Supongo que todos han visto una impresora 3D o todos hemos visto un video de impresión 3D. Ese es un video de una impresora de filamento que nos permite, gracias, que nos permite crear un proyecto o un producto, una carcasa que es rápido, bonito y que le podemos dar un postproceso. Esta es la máquina de PLA. Es una máquina de filamento. Si pueden ver por aquí tenemos un filamento. Y el filamento o tecnología FDM nos permite ir un poquito más allá de un prototipo inicial. Dentro de este lado tenemos a una máquina. Esta máquina es otra impresora. Seguramente también la han visto en algún video de impresión 3D. Esta máquina, a diferencia de la impresora azul que tenemos de PLA,
esta nos permite imprimir con tecnología SLA, que es un láser que hace un recorrido sobre una resina líquida y va creciendo. Es como ver crecer un animal biónico o algo por el estilo. Dentro de este lado tenemos una cortadora CNC. La cortadora CNC nos permite hacer detalles elevados. Si puedes acercarte, José Luis. Pueden ver, aquí tenemos un relieve. También estoy seguro que han de haber visto algún video por internet. Lo que tenemos aquí es una tecnología que nos permite hacer prototipado de muy alta fidelidad para un sinfín de usos. Uno de ellos podría ser moldes, el otro podría ser prototipos que van a estar sometidos a altos esfuerzos. Por ejemplo, en esta máquina ya podemos prototipar Nylamine, que es este material. Es muy similar a un aluminio, se comporta muy similar en el entorno real y nos permite llevar el prototipo a una siguiente escala. Todo depende de lo que busquemos. De este lado tenemos un escáner 3D. Aquí hacemos reingeniería de piezas, hacemos un poquito de copia, básicamente, de un producto que ya existe y dentro del software podemos hacerle modificaciones para nuestro propio beneficio. Tenemos una dobladora aquí de vinil, de plástico, perdón. Esta dobladora nos permite hacer prototipado en chapa metálica, que es un prototipo de baja, media o alta fidelidad. Todo depende de dónde lo veamos. Cortadora láser, no hay mucho que decir. Corta lo que le pongamos. Esta máquina en realidad no puede cortar metales, pero tiene un detalle finísimo para poder hacer prototipado. Por ejemplo, todos hemos visto seguramente esos nombres que van arriba de los pasteles y que dice, no sé, feliz cumpleaños, José Manuel. Eso se puede cortar aquí, ¿no? Tenemos una máquina para hacer carcasas. Este es un molde, pero también lo podemos usar como una carcasa. Si recortamos el bochito, podemos ponerle abajo la electrónica y tener perfectamente todo el desarrollo aquí dentro. Después, bueno, vamos a quedarnos ahí. Esta es nuestra cortadora láser y con esta es nuestra segunda cortadora láser dentro del laboratorio y también nos permite hacer lo mismo que la roja que ya vieron un poquito. Entonces, estas tecnologías que les acabo de mostrar son tecnologías que tenemos dentro del laboratorio. Por último, me gustaría mostrarles algo de lo que hemos hecho. Tenemos moldes de silicón, impresiones en resina de alta fidelidad, etc. Por ejemplo, este es un perrito, que es un perrito que salió de este molde. No parece un perrito, pero es un molde que hicimos a mano. Y dentro se cuece el perrito de resina. Este perrito en realidad era una resina que se combina con dos componentes químicos, reacciona y en 5 minutos, 10 máximo, obtenemos el prototipo. Entonces, tenemos un montón de cosas que podemos hacer aquí adentro, pero vamos a continuar. Si alguien tiene una pregunta, por favor, con gusto me puede hacer llegar a través del chat y yo se la respondo. Muy bien, regresemos a lo que es un MVP. A ver, déjenme, voy a terminar el concepto de MVP y leo sus preguntas, ¿sale? Bueno, el concepto de MVP, que fue lo que José Luis les platicó, ¿cómo podrían en un MVP o generar un MVP dentro de un hackathon? Es una pregunta interesante y es algo que es un reto para todos, incluyendo para los mentores o para los jueces, porque revisar un producto es complejo viéndolo de todos los aspectos que hay detrás de trabajo, ¿sale? Un MVP dentro de un hackathon debería de llevar un poco de todo. Un poco que se vea bien, un poco que funcione, un poco que esté construido y un poco que lleve desarrollo de ingeniería. Que lleve más de ese poco es ideal, ¿no? Pero con poco podemos mostrar el concepto de lo que queremos construir. Entonces, les tengo algunos trucos para quien quiera generar un prototipo, pero voy a leer una pregunta y ahorita lo resolvemos. A ver. Ándale. Entonces, nos pregunta Marco Antonio.
sobre cómo podemos en un futuro hacer que nuestros proyectos puedan llegar a Guadalajara Connectory o contar con su ayuda en el desarrollo. Realmente somos respondiendo a la pregunta de Marco Antonio, ¿verdad? Respondiendo a la pregunta de Marco Antonio, es laboratorio, está abierto de 7 a 7, 7 de la mañana a 7 de la noche, ahorita por todo el tema que estamos viviendo, pero conforme se va moviendo, nosotros vamos publicando dentro del IoT Fab Lab en el Facebook qué es lo que estamos haciendo. Entonces, si tú quisieras traer tu proyecto al laboratorio, solamente genera una cita con nosotros y ven, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna restricción de aceptar un proyecto que esté iniciando, un proyecto que esté apenas en idea. Realmente recibimos a cualquier persona porque este es un espacio colaborativo en el que podemos nosotros sumar al desarrollo de sus productos. ¿Algún formato? ¿Cómo? Ok. Si hay algún formato universal o si hay algún formato, ¿lo vas a contestar? Lo va a contestar José Luis. Ahorita les contesto yo. Entonces, los archivos de STL o STEPS son los que usan las impresoras 3D o hay algún formato universal. Hablando de formatos, todo lo que termina en .3DM, .stl, un montón de cosas, tienen información, de nuevo, no vamos a tener en la profundidad, pero tienen información sobre la superficie de un objeto. La manera en que nosotros procesamos muchas veces los objetos que nos mandan es a través de un postprocesador. Lo que hace es tomar el archivo .stl, porque es como el MP3 de todos los modelados de superficie, de todos los modelados de lo que sea, y los transforma en un lenguaje que la máquina pueda leer, que se le llama G-Code. Ese G-Code pues tiene un montón de numeritos y cosas interesantes, como la velocidad, la fuerza, la trayectoria, los puntos en los que tú vas a hacer una pausa, cómo vas a comportarse, y es lo que hace el compilador de este tipo de información, ¿no? Nuestra recomendación siempre que nos mandan un archivo en STL es las paredes tienen que tener un grosor mínimo de 1 milímetro. No pueden estar rellenas por completo porque si no sería mucho gasto de material, pero si tu pieza tiene que ser completamente densa, adelante. Y por último, que todos los archivos que nos manden, ustedes estén seguros que hay algo que se llama watertight o que todas las superficies están cerradas. Con eso nosotros podemos recibir los archivos y cotizarlos súper rápido. Muchas veces cuando nos tardamos en responder es porque tenemos que hacer alguna modificación en el archivo o pues nada más tenemos que revisar que todo esté bien cerrado y nos tardamos como un día en hacer eso. Entonces, si quieren velocidad en su proyecto, echen su correo a jose.andrade@gdlconnectory o ignacio.marron@gdlconnectory y jose.sanchez@gdlconnectory.com. Cualquiera de los tres estamos como mentores en el hackathon, entonces nos pueden echar un correo por ahí, nos podemos ver en Discord y pues por ahí nos conocemos. Chao. Nos quedan 5 minutos. Hola, estoy regresando. Sale. Bueno, de los trucos que les iba a decir, José Luis ya comentó uno, que es paredes de 1 milímetro. A ver, hay varios trucos que me gustaría compartirles. Es muy poquito el tiempo que tenemos, pero enfocado en que ustedes obtengan un producto de mediana fidelidad y que se vea como uno de alta dentro del hackathon, me gustaría compartirles cómo nosotros hemos creado prototipos que parecen prototipos de muy alta fidelidad y realmente son prototipos que nos costaron 100 pesos o 200 pesos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Muchas veces usamos yeso o resanador o madera madera junto con masking tape o lo que se les ocurra en ese sentido. Y con eso nosotros le damos un postproceso. El postproceso es tardado, se lleva su tiempo, pero los resultados son muy bonitos. Quiere decir, usamos un yeso, usamos unas lijas, le damos una capa de primer. Primer lo venden en cualquier, en Home Depot, por ejemplo, en Comex, en algunos lugares lo venden. Y después de eso, otra vez una lijada. Otra vez una capa de primer, otra vez una lijada. Capa de primer, lijada. Al último, unas 2 o 3 pasadas con pintura
y los prototipos se ven de alta fidelidad. Probablemente si los tocan van a sentir que no son de alta fidelidad. Y el último truco es, si van a hacer un prototipo en impresión 3D y lo van a prototipar, que la pared mínima sea de 1 milímetro. ¿Pueden hacerla más pequeña? Sí. Nosotros no recomendamos que lo hagan por experiencia propia. Háganlo de 1 milímetro, usen pintura, yeso, madera, cartón y todo lo que se les ocurra y prototipen muy rápido. Y si necesitan algo, nosotros vamos a estar, somos mentores, vamos a estar mentoreando a quien se nos acerque para el desarrollo de su prototipo de hardware dentro de Discord o dentro de las mentorías. Así que si quieren, agenden con nosotros y listo. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta que dice, buen día, ¿hay algún costo en sus mentorías para nuestros proyectos? La respuesta es no. Mientras sea en el horario en el cual estamos nosotros definiendo que somos mentores, no hay ningún costo. Mientras sea en el marco teórico de este desarrollo de Avo Challenge, no hay ningún costo. Es algo que estamos haciendo desde el fondo de nuestro bellísimo corazón, y le agradezco a Chema y a Nacho por el apoyo a este proyecto, y también a Connectory por darnos la oportunidad de poder estar acá y estar justamente al lado de ustedes en la cosa que ustedes necesiten para desarrollar su proyecto.